Ustedes saben, se está cumpliendo un año de la administración del presidente José Mujica, un presidente que ha dicho que el balance que hace es positivo, que de repente se dan las cosas demasiado lentas para su gusto aquí en el Uruguay y no se ha avanzado tanto en algunos temas como él se había planteado. Estamos hoy con el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, gracias por acompañarnos. A ustedes, José, mucho gusto por estar acá y un saludo a la audiencia. Concretamente, bueno, plantearse cómo comenzar la nota en cuanto al balance del gobierno no parece un tema simple, pero sí, si lo tomamos desde el punto de vista de lo que se destacó, por ejemplo, en el mensaje del vicepresidente Astori, que fue el encargado de públicamente hacer un balance, en un mensaje que duró unos 8 minutos de cadena de radio y televisión, sobre lo que ha sido esta administración. El foco de Astori, se puede decir, estuvo puesto en el tema económico, básicamente, la marcha de la economía, la continuidad que ha logrado el Frente Amplio en su 6º año de gobierno. Y aparece por allí incluso algún tema que tiene que ver con el futuro y cómo ordenar justamente lo que es un país que viene creciendo a tasas históricas y que la izquierda se plantea cómo redistribuir eso, y ha habido toda una discusión dentro del propio Frente Amplio. ¿Qué se va a hacer finalmente, por ejemplo, con el tema del IVA? Bien, a ver, yo creo que cuando nosotros focalizamos lo que hemos dado en denominar redistribución de la riqueza, en el tema del IVA, en realidad lo estamos limitando y lo estamos empobreciendo en cuanto a la calidad del debate. En primer lugar, creo que debe hacerse una precisión importante. Nosotros hemos titulado, digo nosotros los actores políticos, hemos titulado este tema como políticas de distribución de riqueza o de distribución del ingreso. Y en realidad nosotros deberíamos haber titulado este debate desde el principio, y cuando lo pusimos fundamentalmente a partir de las palabras del presidente en el debate público, debimos haberlo titulado como formas para continuar distribuyendo la riqueza. Está claro, pero hay un compromiso que se hizo de campaña por parte del Frente Amplio de una baja de 2 puntos del IVA. Recuerdo que haberlo conversado incluso en alguna nota en este programa con el actual vicepresidente, y estaba ese compromiso sobre la mesa, ¿verdad? Exactamente. Digamos que el compromiso programático establecido específicamente en el programa es rebaja de 2 puntos del IVA, pero hay otro compromiso programático que es mejorar la distribución de la riqueza. Entonces yo creo que este compromiso de bajar 2 puntos del IVA queda sujeto al otro. Como el presidente lo dijo, este tema digamos, del IVA en particular, pero del sistema tributario en general, es un problema sumamente complejo. Yo he reiterado este mensaje en mis comparecencias ante la prensa. Estos temas complejos no se pueden encarar en blanco y negro, no se pueden discutir con concepciones maniqueas, no se puede decir hacemos esto o lo otro, porque muchas veces hay que ir a una combinación de factores. ¿Sí tiene un plazo el tema? Digamos, sí. Yo creo que tiene. A ver, y aquí volvemos al inicio. Si estamos hablando de cómo continuar la distribución de riqueza, eso no tiene plazo, porque el gobierno de izquierda, que es el gobierno del Frente Amplio, se plantea permanentemente la distribución de riqueza como uno de sus objetivos fundamentales. Pero en esta discusión concreta... nosotros leemos, digamos, no nos hemos puesto un plazo, pero sabemos que son cuestiones perentorias por naturaleza, o sea, tienen que tener un plazo. Entonces, por ejemplo, el otro día cuando el señor ministro de Economía se reunió con nosotros en la Presidencia de la República, en la Secretaría de la Presidencia de la República, y con los representantes del PIT-CNT, de las organizaciones sociales que integran el directorio del Banco de Previsión Social y de las organizaciones de jubilados que integran el Banco de Previsión Social, él planteó, frente al planteo serio y detallado del PIT-CNT, él planteó que algunas soluciones que allí expresó en forma general, con plazo de concreción, y aquí voy a la contestación de su pregunta, para antes de fin de año, implicaban por caminos diferentes, en algunos casos coincidentes, pero en otros casos diferentes a los que estaba planteando la Central de Trabajadores, una transferencia de riquezas mucho mayor a aquellos sectores menos privilegiados de la sociedad que el propio planteo de la Central de Trabajadores. Está claro. Entonces le estoy contestando. Problema complejo, problema para el cual de alguna manera este año tenemos que encontrar solución en ese específico aspecto del problema del sistema tributario, y problema que está inserto en otro tema que ese sí no tiene plazo porque permanentemente estamos llevándolo a cabo, que es mejorar la distribución de riqueza. Nosotros tenemos claro
a ver, lamentablemente, en estas, yo digo lamentablemente porque a veces las apreciaciones numéricas dejan de lado el factor humano, pero lamentablemente no tenemos más remedio que manejarnos con índices. El índice Gini, que mide la desigualdad, ha venido mejorando constantemente durante el gobierno progresista. Está bien, pero dentro del propio Frente Amplio decíamos que, bueno, cada sector ha tomado el tema de lo que es la recaudación, el destino justamente, poniendo sobre como énfasis o poniendo el énfasis en la redistribución, qué hacer, ¿verdad? Y allí aparece incluso alguna declaración en su momento, con el momento más de repente álgido de la discusión, el propio Tabaré Vázquez, expresidente de la República, diciendo que él no ve el mal, por ejemplo, aumentar la carga tributaria al agro. ¿Se va a tocar algo de eso? ¿Lo vamos a ver en corto plazo? Mire, como lo ha reiteradamente dicho el señor presidente, cuando nosotros le decimos a los inversores en todos los sectores que este es un país de reglas de juego transparentes y claras, nosotros estamos invitándolos a que vengan a poner su dinero acá sobre esa base. Entonces, como también lo ha dicho el señor presidente, modificar aquellas reglas de juego con las cuales el inversor vino y trajo su dinero, es decir, cambiar de caballo en el medio del río, nos parece que no solamente es poco serio, sino que además es riesgoso. Seguramente mucha gente en la izquierda debe estar pensando, pero entonces, ¿cuándo? Bien, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es presentar un elenco de soluciones. Quizás dentro de ese elenco de soluciones existan soluciones específicamente destinadas al sector agropecuario, y entonces discutir ese conjunto de soluciones y luego de discutir ese conjunto de soluciones ponerlas a funcionar hacia adelante, ¿estamos de acuerdo? ¿A usted dice soluciones que habla de, por ejemplo, una mayor carga tributaria para el sector? No, yo le explico. En esos aspectos técnicos, lo que supone una mayor carga tributaria o una menor carga tributaria, yo que no soy experto porque soy abogado, he aprendido que muchas veces lo que expresan las palabras no es exactamente lo que dice la realidad. O sea, usted puede decir, sí, yo estoy aplicando una mayor carga tributaria, que después le dicen, sí, pero aunque usted aplique un punto más de impuesto, lo que está disminuyendo es la presión fiscal, porque de acuerdo al producto que ese sector tiene en el total de Producto Bruto Interno, entonces yo estoy aumentando 3 puntos de impuesto. Está bien, porque usted es un político y conoce el lenguaje político también, que muchas veces no se dicen las cosas o se dicen de otra forma para que no impacten de repente lo que usted decía en un clima. No, pero quiero ser absolutamente franco, claro y franco para con la gente. O sea, acá lo que estamos hablando es, tenemos reglas de juego claras, esas reglas de juego claras están funcionando, nosotros y cuando digo nosotros digo la fuerza política en el gobierno y fundamentalmente digo el señor presidente de la República no ve con buenos ojos que esas reglas de juego se alteren sobre la marcha, pero por supuesto tampoco se niega a examinar soluciones que puedan funcionar para adelante en un consenso general y que no pongan en riesgo lo que viene suponiendo un récord de inversiones en el país y como consecuencia de ello un récord en los niveles de empleo, un récord histórico en la disminución del desempleo y con ello una cantidad de factores sociales que también tienden a igualar a la gente. Entonces, el semanario Búsqueda decía, hablando de ese primer año del presidente Mujica, que había un especial cuidado del mandatario justamente de esos equilibrios para no afectar lo que pueda ser el tema de las inversiones, pero que había también una especie de obsesión porque se concretaran 2 o 3 inversiones que pueden ser fundamentales en el futuro. Sí. Una de ellas, por ejemplo, la nueva planta de celulosa en Conchillas. Sí. ¿Es así? Es así. Porque además, y aquí volvemos al centro del problema, ese que usted tocaba, y que de alguna manera yo no quiero eludir. Quiero aclarar que cuando yo hago estos planteos con respecto a que el problema es complejo, no es que estoy eludiendo el problema, el pronunciamiento sobre aspectos específicos del problema. Lo que estoy es reconociendo que el problema tiene una cantidad de facetas y que hay que abordarlas con profundidad. No se puede tirar eslogans y títulos. Muchas veces yo entiendo, la prensa titula porque no tiene más remedio, porque tiene que operar una síntesis, pero no podemos nosotros en el sistema político manejarnos con títulos. Hay sectores del Frente Amplio que lo hacen, lo han hecho últimamente. El presidente lo ha dicho claramente en el penúltimo Consejo de Ministros, el presidente dijo, los planteos al equipo económico. Si el equipo económico no responde con seriedad o con celeridad a los planteos, me los hacen a mí. Pero los planteos al equipo económico, porque concentremos la discusión en algún lado, si no, nos dispersamos totalmente. Por supuesto que cada sector tiene todo el derecho del mundo a salir a la opinión pública a presentar sus propuestas. Pero lo que no podemos hacer es presentar las propuestas en blanco y negro. ¿Quieren que este año ya arranque lo de Conchillas como para, digamos, empezar a marcar la cancha con esas 2 o 3 grandes inversiones? Este año arranca lo de Conchillas. O sea, si usted se está refiriendo concretamente a Monte del Plata, estamos hablando de una inversión que comienza en estos próximos meses, que comienzan las obras en estos próximos meses. Y después estamos con la inversión de Aratirí, que es una inversión... Es la más polémica esa, ahora vamos a hablar un poquito de esa. Es polémica, así como... A ver,
El desarrollo de un país como Uruguay se sustenta sobre la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Inversión, que si no la podemos obtener del ahorro privado o público nacional, tenemos que salir a buscarla afuera. Entonces, cuando usted la sale a buscar afuera, vienen las grandes multinacionales, porque son las que tienen el dinero para invertir. Y allí se genera la discusión siempre, acá y en todos los países del mundo, y acá hago un paréntesis, cuando los grandes inversores desarrollan en un planiferio el mapa mundial, dicen, bien, ¿dónde hay lugares para invertir? Y señalan 10 o 15, no más, o 20. Y uno de ellos es Uruguay. De esa zona donde Aratirí piensa o ha marcado terrenos para explotar en los yacimientos de hierro, no están conformes y no quieren que esa inversión se haga ahí. A ver, cuando usted dice, tengo que solucionar el problema de la basura, ¿verdad? Que es un problema brutal. Usted dice, bueno, en algún lado la tengo que poner. Tengo que hacer un lugar donde concentro la basura, un gran basurero. Y usted le da todas las garantías a la gente del entorno para que estén seguros de que eso no va a afectar su calidad. Pero ¿a quién le gusta tener la basura en la puerta de la casa? De acuerdo, pero lo mismo. ¿No choca también con el tema del concepto de Uruguay productivo? Sí. No, para nada, para nada. Nosotros estamos hablando de inversiones en donde para realizarse por ley y por decreto tienen que intervenir todos los ministerios que estén involucrados en la inversión, conjuntamente con el inversor, y uno de los ministerios que tiene siempre prioridad en cuanto a la injerencia de sus opiniones es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pensemos por un minuto si el Frente Amplio no estuviese hoy en el gobierno, estuviesen los colorados o los blancos. Sí. ¿Cómo se hubiese parado el Frente Amplio con ese tipo de reclamos de los productores? Mire, Irazábal, no sé, y le explico por qué no sé. Y esto quizás responda un poco al inicio del planteo que usted hacía, o sea, cómo hacemos el balance del gobierno, de este primer año de gobierno. Mire a dónde me voy. Yo creo que hay balances que se deben hacer cuantitativamente y balances que se deben hacer cualitativamente. Yo creo que en el balance cuantitativo estamos muy bien. Los índices de desempleo, el crecimiento económico, la incorporación al FONASA de una cantidad de colectivos. En eso estamos todos muy bien. Ahora, en donde estamos mejor, y yo insisto en esto permanentemente, es en lo cualitativo. O sea, el gobierno de José Mujica Cordano es cualitativamente diferente de todos los gobiernos que lo precedieron. ¿Por qué? Porque creó un ambiente político de acuerdos con la oposición, que por lo menos en los últimos 20 años no había existido, y creó un ambiente político de acuerdo con los países de la región, que no había existido, obviamente. Entonces, cuando usted me pregunta cómo hubiera sido si el Frente Amplio hubiera estado en la oposición, le digo, no sé, porque depende en qué posición. Si hubiéramos estado en la oposición de este Frente Amplio actual, conducido por el presidente José Mujica Cordano, quizás estaríamos acordando, porque la oposición está acordando con nuestro gobierno. Con un Frente Amplio antes de llegar al gobierno, de repente no. Lo que sucede es que depende de las señales que se dé desde el gobierno. Nosotros hemos dado señales de amplitud absoluta. El presidente de la República ha dado señales de amplitud absoluta. Te pido un minutito para ir a una pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Con mucho gusto.